Saludo esta noche a Juan Carlos Machorro, abogado y socio líder de la práctica transaccional de Santa Marina y Esteta. Gracias por estar en el programa. Abogado, buenas noches. Al contrario, Héctor, el agradecido soy yo por la invitación. Muy buenas noches. Abogado, se ha dado a conocer que algunos expertos, como tú has mencionado, del riesgo sobre el caso de Mexicana de Aviación de competencia desleal, opacidad y mal gasto. ¿Cuál es tu postura en particular al respecto? En efecto, Héctor, la verdad es que vemos con mucha reserva y riesgos en el panorama acerca de esta idea, de este proyecto de la Administración Federal de constituir y operar una línea aérea comercial a partir del gobierno, en primer lugar, y de las Fuerzas Armadas, en segundo lugar, por lo siguiente. Primero, como sabemos, en este paquete de reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, que fundamentalmente traían como propósito, que por cierto ya fueron aprobadas, el recuperar la categoría 1 frente a la FAA, que debe ser la prioridad número 1 en este momento en el sector, había, digamos, dos cuestiones ajenas a este afán o este propósito primordial de recuperación de categoría 1. En primer lugar, el famoso tema de cabotaje, que efectivamente fue desechado, fue sacado de la iniciativa, pero en segundo lugar, un tema que sí se mantuvo, es este de incorporar la figura de asignación a favor de la administración pública para poder operar al mismo tiempo líneas aéreas comerciales y aeropuertos comerciales. Como recordarás, la ley de aeropuertos incluye una prohibición para que una persona opere al mismo tiempo una concesión aeroportuaria y una concesión de una línea aérea por un conflicto de interés natural, por un riesgo de que el operador del aeropuerto pudiera tener la tentación de privilegiar la operación de sus propias líneas aéreas en dicho aeropuerto. Se le da la vuelta a esta disposición vía la figura de la asignación, pero no por ello desaparece ni el conflicto de interés aparente, ni el riesgo de este tema de competencia desleal. Entonces, nos parece que ahí hay un primer riesgo que hay que anotar. El segundo, efectivamente, tiene que ver con el uso de recursos públicos, Héctor, y habría que preguntarnos aquí, y esto lo venimos mencionando desde que de inicio la administración confirmó esta información que surgió a partir, recordarás, de este tema de Guacamaya Leaks, que en efecto es del interés de las Fuerzas Armadas y del gobierno federal constituir una línea aérea y operarla a partir precisamente de las Fuerzas Armadas. El tema es, en una situación como la que vive el sector de la aviación comercial, en donde, insisto, la prioridad número 1 debe ser recuperar la categoría 1, y si me preguntas, la prioridad número 2, casi pegadita a la 1, es realmente escuchar al mercado, realmente escuchar a los participantes y diseñar una política aeronáutica, una política pública aeronáutica de largo plazo, que mucha falta nos hace en el país. La verdad es que no hace mucho sentido pensar en gastar no solo cientos, sino miles de millones de pesos en constituir, arrancar y operar una línea aérea que no es un negocio fácil, Héctor, es un negocio de márgenes muy estrechos, altamente sofisticado, muy demandante por el mercado, con muchas presiones en términos de precios de combustible, cargas laborales, temas medioambientales, en fin, ponerlo en manos del gobierno mexicano nos parece que es un proyecto, otra vez, la verdad, poco viable, y que puede resultar un proyecto, como ya lo mencionamos esta mañana en el medio que dignamente representas, quemador de recursos, algo que resulta sumamente preocupante cuando en el sector de la aviación, Héctor, se requieren recursos precisamente para, digamos, hacer más sólida la labor que de las autoridades aeronáuticas en nuestro país, cosa que eventualmente llegó, hay que decirlo con todas sus letras, a la degradación a categoría 1, no del sector de la aviación, sino de la autoridad aeronáutica de este gobierno. Estamos por cumplir el día 25 de este mes 2 años de degradación, Héctor, una degradación que le ha costado sangre y un derrame absoluto de recursos a las líneas aéreas comerciales mexicanas, que se han visto maniatadas en la competencia que tienen frente a sus pares norteamericanas. Y por último, otro riesgo que hemos venido apuntando desde el punto de vista legal
es que en la medida en la que se desvía a las Fuerzas Armadas de este país, sumamente respetadas por temas de seguridad nacional y de protección en temas de desastres naturales, entre otros, y los desvías a actividades de carácter comercial, la verdad es que se desnaturaliza la razón de ser de las Fuerzas Armadas, pero además un tema muy importante, Héctor, que es el régimen que naturalmente le aplica a las Fuerzas Armadas cuando se habla de seguridad nacional en materia de contratación pública. No tiene la misma transparencia precisamente por tratarse de temas de seguridad nacional. Pero ya en el plano comercial, ya operando aeropuertos, ya operando líneas aéreas comerciales, pues de alguna manera se desdibuja la justificación de tener este régimen especial, particular, en temas de contratación pública. Ahora bien, la experiencia que hemos tenido, abogado, de la administración militar de Felipe Ángeles, si se pusiera como un espejo a lo que puede pasar con Mexicana de Aviación, ¿cuáles serían los principales riesgos? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Históricamente, mira, el caso de Felipe Ángeles, como lo hemos comentado en otras ocasiones, Héctor, es un caso muy peculiar, es una consecuencia de esta decisión de haber cancelado Texcoco, es un aeropuerto complementario, pero para contestar tu pregunta, lo que nos demuestra la realidad, que a veces tiene datos muy tercos, pero es la realidad, es que el gobierno mexicano y el gobierno de los países en general, flaco favor se hace en la utilización de recursos operando actividades de carácter comercial que bien podría operar de mejor manera, poniendo sus propios recursos en riesgo, la iniciativa privada. Déjame comentarte, los 3 grupos aeroportuarios privados del país ganan dinero, ganan recursos. Los 3 cotizan en bolsa, los 3 son negocios exitosos. Los 2 aeropuertos que opera el gobierno federal más importantes en este momento, Héctor, el AICM, el Benito Juárez, y el Felipe Ángeles, pierden dinero. Ahí está la evidencia. Teníamos el proyecto de Texcoco, que hoy ya estaría operando, Héctor, Benito Juárez ya estaría clausurado, y recordemos, porque hay que decirlo, Texcoco tenía en la proyección más reciente de la que tuvimos conocimiento una tasa interna de retorno del 12% para el gobierno federal. En lugar de eso tenemos 2 aeropuertos en manos del gobierno que están perdiendo dinero, Héctor. Y esto es, sin duda alguna, en el negocio de las líneas aéreas, cuyos márgenes de utilidad, repito, son mucho más estrechos que los de los aeropuertos, la verdad es que no auguramos nada distinto a un negocio perdedor, como lo está poniendo de ejemplo la operación del propio AICM y de la IFA. Tenemos que agregar también, abogado, el punto en donde si alguien quisiera saber más información sobre los manejos, la administración, transparencia administrativa, presupuestaria, incluso que pueda haber en cuanto a las adquisiciones al interior del ejército para estas tareas, pues quedará quizá para saberlo en varios años, en varios lustros, ¿no? Es correcto, y es lo que te comentaba. Eso, Héctor, se justifica desde luego hablando de la naturaleza y de la actividad primordial de las Fuerzas Armadas de este país y de otros países alrededor del mundo, que son temas de seguridad nacional. A veces la información es delicada, a veces hay urgencias que impiden tener licitaciones públicas, hay que hacer asignaciones directas, hay que tener una utilización del recurso público mucho más ágil, mucho más versátil, para atender precisamente temas de seguridad nacional. Pero cuando no son temas de seguridad nacional, como es el caso del propio AIFA, se argumentó que porque también está ahí el componente del aeródromo de carácter militar en la base de Santa Lucía, habría que verlo o cuestionarlo con un poquito más de detalle, pero en una línea aérea comercial no hay ningún argumento de esta naturaleza. Entonces es donde se desdibuja y donde desafortunadamente la opacidad no ayuda. Si a esto le agregas, como iba yo a comentarte, que lo menos que espera en este momento la aviación comercial del país es poner una línea aérea en manos del Estado, hacerle competencia, pues bueno, ahí tenemos un caldo de cultivo para continuar con un sector, el de la aviación, que la verdad ha sido muy poco favorecido durante esta administración. Casi para finalizar, ¿cuáles son los recursos o elementos que sí existen ante esta posición o imposición del gobierno y que pueda revertirse para que en el caso de un futuro, pues Mexicana de Aviación esté en mejores condiciones o mejores manos, abogado? Mira, yo te diría en primer lugar lo que demostró, la verdad es una buena noticia,
Lo que demostró el tema del cabotaje es que en la medida en la que el sector se pronuncie, se allegue de los recursos a los que tiene acceso, vía cámaras, vía organizaciones internacionales, que hagan saberle al gobierno, a los legisladores, que no es una buena idea traer líneas aéreas extranjeras a hacer operaciones de cabotaje y que efectivamente hubo un resultado porque esto se sustrajo de la iniciativa de reformas. Yo creo que lo primero que hay que intentar es lo mismo. Hay que hacer hincapié en que no es momento de poner una línea aérea en manos del Estado. Los organismos internacionales han dejado muy claro que no solamente las líneas aéreas en manos de gobiernos son mala idea, sino que las líneas aéreas en manos de militares son todavía una peor idea y han demostrado ser fracaso tras fracaso en el contexto internacional. Entonces, lo primero es seguir poniendo el punto sobre la llaga, los puntos sobre las IES, y la verdad llamar al gobierno a la sensatez para apoyar de otra manera al sector. Y lo segundo es, bueno, pues que efectivamente, si de alguna manera esto es lesivo de los intereses de los particulares, pues habrá por ahí algún medio de defensa que pudiera explorarse, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, Héctor. Pues abogado Juan Carlos Machorro, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Financiero Televisión. Hasta la próxima. Gracias a ti, Héctor, y un cordial saludo a ti y a tu auditorio. Muy buenas noches. Muchas gracias.